¿Cuál es el asunto clave en la conversión de una persona? Esta conferencia o esta predicación se llama La obra del Espíritu Santo en el no creyente. ¿Sabes? Es indispensable que tú y yo sepamos que no somos nosotros los que convencemos a la gente. Y hoy vamos a hablar acerca de este famoso pasaje que está en Juan, capítulo 16, verso número 7. Entonces vamos a leerlo. Dice: pero yo os digo la verdad, está hablando Jesucristo a sus discípulos y dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué les parece? Oramos juntos. Bendito Salvador, queremos darte gracias por esta palabra, Señor. Y gracias, Señor, porque a través de ella nos enseñas tantas cosas, pero sobre todo, Señor, yo veo que quieres que nosotros dependamos de ti en el evangelismo, Señor. Porque tú eres el que tiene el poder de la vida y de la muerte, Dios. Tú tienes el poder, Señor, para transformar un corazón, para darle vida a los muertos. Señor, así es que te rogamos que podamos entender, atender, creer, confiar en el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Amén. Si notas ahí dice, Él convencerá. Y es que no es uno el que convence, es el Espíritu Santo el que convence. Y como cristianos es uno de los puntos súper indispensables en el evangelismo. Pero ahora, ¿es necesario que la gente sea convencida? ¿Es necesario que la gente reciba esta obra del Espíritu? Entonces, para platicar acerca de la necesidad de esto, vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2. Esto no es un asunto opcional. Creer en Cristo no es una opción, no es como me funciona. No, es que me funcione o no me funcione, lo necesito, ¿no? ¿Cuántas veces come uno a la semana, no? Uno come, bueno, si haces cuentas y comes 3 veces al día y te avientas comiendo todos los días, pues entonces más o menos, si mis matemáticas no me fallan, 21 veces más los tentempiés que te echas, yo salgo como unos 35, 40 veces, ¿no? Y ¿sabes? De esa misma manera necesitamos. Si no comemos, nos morimos, ¿no? Así de sencillo. Si no escuchamos el Evangelio, si la gente no escucha el Evangelio, morirá en sus delitos y pecados. Entonces no es una opción. En 1 de Pedro 2:2 dice lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En otras traducciones dice para que crezcáis en la salvación que ya tienen, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y aquí vemos en esta parte cómo el Señor nos muestra, pues, ¿no? A través de Pedro, que el cristiano es como un niño recién nacido. En otras traducciones lo traduce como, se puede interpretar como niño recién convertido. Me gusta esto porque habla de que una persona, pues creyente, en algún momento empezó a ser niño, nació, tuvo un nacimiento. Y la Biblia nos habla claramente de que para que una persona pueda recibir la palabra de Dios y en él, en esta persona creyente, pueda haber un crecimiento y pueda haber una madurez espiritual, pues necesita estar vivo, ¿no? Es así. Primero necesita nacer en el Espíritu y después entonces la palabra va a crear un efecto en su vida. Eso es muy común, ¿no? Esta palabra precisamente de recién nacido no es un concepto que nada más lo explique Pedro, también lo explica Juan en su Evangelio. Entonces vamos a Juan capítulo 3 y creo que es uno de los pasajes más conocidos de nosotros, que explica la necesidad de nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, verso 5, Jesús se encuentra con un hombre llamado Nicodemo, que como aquí en México hay muchos Nicodemos, ¿no? Gente que conoce la palabra, gente que ha escuchado acerca de Jesús, de Dios. Recién acabo de conocer a una persona que me dice, es que yo creo en Dios.
Claro, en este país estamos sumamente familiarizados con la idea de la existencia de un Dios, ¿no? Y de un Dios del cual habla la Biblia, por supuesto. Y Nicodemo era una persona así. Nicodemo sabía que existía Dios, conocía el Antiguo Testamento, conocía la palabra de Dios, sabía cuál era la voluntad de Dios. Y sin embargo, llega Jesús con un chorro de preguntas. Y me encanta que Jesús empieza a responder las preguntas que había en su corazón. Y dice en el verso 5, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Este hombre en su corazón tenía una pregunta. ¿Qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? ¿Qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? Y a pesar de que vemos en el relato que Nicodemo no se lo pregunta a Jesús, Jesús sí sabe lo que quiere saber. Y le dice, lo que tú necesitas hacer es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Qué implica lo que está diciéndole Jesús? Implica que Él está muerto y que no ha nacido de nuevo. Y es muy claro que la Biblia nos dice que todas las personas necesitan nacer de nuevo. Es una verdad que encontramos en toda la Biblia y ahorita lo vamos a mencionar también, pero dice, de cierto te digo, es algo cierto, verdadero. Y cuando Jesús dice de cierto te digo, es que está diciendo, la verdad es esta, es más que verdadero, es más que cierto, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una aclaración con este pasaje. Este pasaje no habla de bautismo. Mucha gente piensa, ¿no?, precisamente que esto habla de bautismo y que es necesario bautizarse en agua y para poder entonces entrar en el reino de Dios, pero este pasaje no habla de bautismo. Este pasaje, más bien, el agua en esta porción, como en muchas porciones de la Biblia, se refiere a la palabra de Dios, al Evangelio. En muchas porciones de la Biblia vemos cómo a la palabra se le compara o se le llama como si fuera el agua que nos lava, el agua que da vida, el agua que sacia. Y sabes, aquí se refiere a que el que no nace por medio de la purificación de la palabra en su vida, de este evangelio que es el que le estamos llevando a la gente, y del Espíritu, es decir, que el Espíritu le dé vida a una persona, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos llevarle el agua a las personas que lo necesitan. A las personas que no conocen a Cristo, en muchas porciones de la Biblia se les llama todos los sedientos, ¿no? Y vemos a Jesús invitando a la gente, ¡hey! Todos los sedientos, venid a las aguas, ¿no? Lo acabamos de ver apenas en Xochimilco, en Isaías capítulo 55, ¿no?, en este pasaje bien bello. Y es lo que hace Jesús. Necesitamos llevarles el evangelio. Este es el agua que necesita la gente y es el Espíritu el que hace la obra. Por eso es una obra del Espíritu. Solamente de esta manera, si escuchan el evangelio y el Espíritu hace la obra en los corazones, entonces pueden entrar en el reino de Dios. Pero aclara Jesús una cosa: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Hay dos tipos de nacimiento. Uno que es el nacimiento en la carne y otro es el que es nacimiento en el Espíritu. Nacimiento en la carne es el que todo mundo tenemos. Digamos una vida biológica, ¿no? Una vida del ser humano, pues, carne, sangre, huesos, esto, ¿no?, lo que tenemos todos. Todo mundo, todo ser humano nace de la carne. Y Jesús le explica a Nicodemo, Nicodemo, todos nacemos con una vida biológica. Pero dice aquí, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo lleva a darse cuenta que hay un doble nacimiento que es necesario para entrar en el reino de los cielos, y ese es nacer del Espíritu. Entonces, qué interesante que Jesús nos muestra esta necesidad. Entonces, en un inconverso, la palabra, por más que tú le hables de la Biblia y todo, puede ser que le haga sentido muchas cosas, que puede llegar a entender muchas cosas, pero no va a surtir efecto en su corazón por el hecho de que está muerto espiritualmente. Y dice la Biblia en Corintios, en 1 Corintios, que un hombre que está muerto espiritualmente se le conoce como un hombre natural.
no puede entender las cosas espirituales, porque esas se han de discernir espiritualmente, pero un hombre que es natural y que no tiene nacimiento del Espíritu no puede entender esas cosas. Entonces, ¿sabes? Ellos no necesitan ser discipulados. Es un error muy común que cometemos en el evangelismo. Tratar de explicarles un capítulo completo de la Biblia, tratar de llevarlos a las reuniones y no presentarles el Evangelio. O sea, no es que esté mal invitarlos a la iglesia, no es que esté mal leerles un capítulo, pero lo que les va a dar vida es el Evangelio. El Evangelio tiene poder, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿no? Al judío primeramente y también al griego, dice Romanos 1:16. Pero es el Evangelio el que realmente necesita la persona. Entonces necesita nacer de nuevo por medio de este evangelio, por medio de que el Espíritu entre en él. Todos los seres humanos necesitamos de esto. Es una necesidad. Todos los seres humanos somos pecadores. Tú te sabes este versículo. Romanos 3:23, ¿no? Por cuanto todos pecaron. Todos, y la palabra aquí es todos. Alguna vez fui a un lugar, estaba llevando ahí un servicio. Y resulta que me decía una persona, es que cuando aquí la Biblia dice todos, se refiere solamente a unos cuantos, ¿no? Está generalizando. No todos son pecadores, algunos han hecho las cosas buenas, ¿no? Y yo así de, ok, llegué a mi casa, me fui al diccionario, busqué la palabra todos y ¿qué crees que significaba? Todos, absolutamente todos, ¿no? Y sabes, la Biblia no está generalizando, es muy específica. Todos y cada uno de nosotros somos pecadores. No hay nadie que haga lo bueno, dice Romanos 3. No hay uno justo. Y de hecho se va al extremo, ¿no? Todos a una se hicieron inútiles. Nadie buscó a Dios. Qué fuerte realidad. Y sabes, es una necesidad que tiene la persona que tú le digas que sepa su condición. Ahora, claro está que uno se lo debe decir con amor, porque a quién le gusta que le digan, oye, ¿eres un pecador? Pues a nadie, ¿no? Porque el pecado no es bonito, causa vergüenza. ¿A poco te gustaría? Yo me acuerdo que cuando recibí a Cristo, cuando lo conocí, me dijeron, pues si tú quieres que Dios te perdone, levántate. Y yo, va, órale, me late. Y cuando me paré y me di cuenta que nadie se había parado, me di cuenta que era horrible, ¿no? Reconocer que uno es pecador, estar expuesto delante de todos y delante de Dios primeramente. ¿Sabes? No es fácil reconocer el pecado en uno, pero es necesario. Porque si tú no se los dices, si tú no vas consciente de que ellos están muertos en sus delitos y pecados, van a morir en sus delitos y pecados. Apenas escuché a decir a mi pastor, pues es que si, para que no se vayan a sentir mal, mejor no se los digo. Y decía el pastor, pero si no se los dices, de todas formas se van a morir, ¿no? Eternamente. Entonces, ¿sabes? Esta palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, significa errar el blanco. Es como un flechero, ¿no? Que le tira la flecha al blanco y no le da, ¿no? Errar el blanco, no dar en el blanco. Y sabes, en otra traducción dice, no puede participar de la gloria de Dios, no puede entrar al cielo, pues, no puede acercarse a Jesús, no puede tener una relación con Dios. En otra traducción dice, está privado de la gloria de Dios. Y en otra traducción dice, nadie puede alcanzar la meta gloriosa de Dios. Nadie. Todos estamos descalificados. Es un error muy común decir, pues como el fulano, sultano nació en una familia cristiana, entonces ya. No. Todos necesitamos nacer de nuevo. Todos estamos condenados a la muerte eterna. En algún momento tenemos que nacer de nuevo, todos. Y en ese sentido también vemos, ¿no? En Romanos 6:23 es lo que nos dice, porque la paga del pecado es muerte. El problema de ser pecador no es nada más así como, pues es que eres mala onda y te ves mal, no. Sino el asunto es que el pecador está rumbo a la muerte y no hay de otra. Va a morir eternamente y va a ser juzgado por Dios y no va a haber para él misericordia si no se arrepiente. Necesita saber su condición. Entonces es importante eso. También en Efesios 2:1, por ejemplo, habla acerca de esto. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La gente, o sea, si tú vas
a predicar el evangelio y no estás consciente de que la gente afuera está muriendo, no vas a poder tú presentarle el evangelio de una manera clara, precisa, ¿no? Necesitamos tener conciencia de esto. Si cuando salimos a la calle no vemos, como dice el de la película, gente muerta, ¿no? Cadáveres ahí andando, tú lo puedes ver en la calle. Es bien impresionante, ¿no? Después de estar un tiempo metido en la congra y buscando al Señor, sales al mundo y es como, wow, ¿en serio? Yo no me daba cuenta que estaba así, ¿no? Y ves a la gente respondiendo con maldiciones, diciendo un chorro de cosas, actuando de maneras, como poder decir, entre comillas, inhumanas, porque son más que humanas y carnales, ¿no? Dices, claro, es que están muertos. Muchas veces como evangelistas lo que hacemos es decir, uy, pues está re mal, voy a predicar el evangelio para ver si se convierte. Pero ese no es el asunto. Porque el asunto de verlos así no me debe llevar a juzgarles, sino más bien a tener misericordia de ellos, ¿no? Dios tuvo misericordia de mí y yo puedo verlos así. Están destinados a la muerte y, ¿sabes? A nosotros nos dio vida cuando estábamos muertos. Yo le doy gracias a Dios por la vida de esa persona que me fue a predicar a mí. Hubo una persona que me fue a traer a la casa para llevarme a la iglesia, si yo no hubiera ido nunca. Pero el Señor mandó una persona y esa persona fue obediente y fue, porque se compadeció de mí. Y gracias a Dios, y alguien se compadeció de ti también, te compartió el evangelio. Alguien te dijo. Entonces, ¿sabes? Necesitamos tener este corazón misericordioso y tener conciencia de esto. La gente muere. Juan 8:24 también habla respecto a esto. Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, qué claro es Jesucristo cuando está diciéndole a la gente, hey, reacciona por favor, reacciona. Si no crees que yo soy, vas a morir en tus delitos y pecados, en los cuales vives, habitas y te places. Entonces, también necesitamos entonces no ignorar que la gente necesita un nuevo nacimiento. Ahora, otro punto muy importante. Ok, la gente tiene necesidades, ok, yo lo sé, lo entiendo perfecto, pero hay una cosa que te debe asombrar aún más y que te debe también mover a poder predicarles el evangelio a los no creyentes. Y es Santiago 1:17, eso está realmente bello. Santiago 1:17 dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. En el contexto en el que está escrito este pasaje, nada malo puede venir de Dios. Es lo que viene diciendo Santiago, ¿no? Nada malo puede venir de parte de Dios, ni la tentación, ni el pecado, ni mucho menos la muerte. Dios no quiso esto para el ser humano. Ninguna de estas cosas, aparte, nos benefician a nosotros como creyentes, pero en contraste, todo lo bueno y perfecto proviene de Dios y Él nos los quiere regalar. Esto siempre va a ser así. Dios no va a cambiar de opinión. Por eso dice, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no es como los hombres que dicen una cosa y luego se arrepienten y así. Ay, nos vemos a la salida, echamos un café. Ay, ¿tú crees que ya no pude? No, perdóname, te lo debo para la próxima. Pero Dios no es así. Dios no cambia. Y lo que quiero resaltar es que Él quiere hacer esta obra. Es voluntad de Dios. Él dice, Él de su voluntad. No es que fuera la voluntad del hombre, Señor, yo quiero que tú salves a la humanidad. No, la gente no busca a Dios. La gente no tenemos amor en nosotros. Nosotros somos pecadores, pero Él de su voluntad fue idea suya, la redención, todo lo que ha hecho por el hombre, la redención del hombre fue idea de Él. Dice que de su voluntad nos hizo nacer. Es que el nacimiento es algo que Dios quiere hacer, es un regalo de Dios. Y Él quiere hacerlo. Y lo hace por medio de la palabra de verdad. ¿Cuál es esta palabra de verdad? El Evangelio, ya lo hablamos.
es el evangelio, la palabra de verdad. Para que seamos primicia de sus criaturas, o sea, de los primeros frutos de este evangelio, ¿no? Pero entonces, esto me habla de la disposición de un Dios que quiere, que se involucra con su creación, que quiere hacer una obra en el no creyente. En 2 de Pedro 3:9 también me dice algo muy importante, allá adelantito. 2 de Pedro 3:9 dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen, aquí habla precisamente del día del Señor, ¿no? Del regreso del Señor. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando me pongo a meditar ese tipo de pasajes en los que digo, ¿en serio, Dios, tú quieres eso? ¿Tú quieres amar al pecador, al que te insulta, al que no está de acuerdo con tu palabra? Sí. Él no quiere que nadie perezca. Nadie. No es voluntad de Dios que la gente se esté yendo al infierno, por así decirlo, ¿no? Que todavía no está inaugurado, pero de todas formas igual. No es voluntad de Dios. Dios quiere que ninguno perezca. El Señor es paciente para con nosotros, muy paciente. Dios quiere que sepamos su anhelo por la gente porque quiere involucrarnos en esa obra, ¿sabes? Y entre comillas, quiero decirte, es obra del Espíritu y es la conferencia, ¿no? Como se trata esa conferencia, dice la obra del Espíritu Santo en el evangelismo. Es que es obra del Espíritu Santo, pero también no debemos descuidar el otro lado, que Dios nos quiere hacer partícipes de esa obra. Y Él nos manda, ¿no? Ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Ir y hacer discípulos, ¿no? Todas las naciones. Él quiere, es un balance, pero el hecho de que nosotros vayamos y prediquemos no significa que fue nuestro logro, fue su iniciativa y es su obra. Porque como te decía al principio, aunque le hables a alguien y le digas, oye fulano, no, pues así, por mucho choro, habilidad, elocuencia y carisma que tengas, si el Espíritu Santo no hace su obra, no hay conversión, no hay salvación. Entonces es importante. Nos hizo nacer, dice ahí, nos hizo engendrar, dar a luz, ¿no? Un nuevo nacimiento. Entonces, bien, la palabra de Dios es viva y eficaz. Muchas veces como evangelistas, no está mal tener métodos y recurrir a ciertos materiales, ¿sabes? Pero a veces descuidamos el evangelio como tal. Lo único que puede tener poder es el evangelio. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice Hebreos 4:12. ¿No? Es la palabra la que tiene poder, está viva. Significa que está viva porque son palabras de un Dios vivo. Solamente Dios tiene la capacidad, como yo siempre lo veo así como la mano de Dios, figuradamente, claro está, que entra en la persona y le cambia el corazón, como dice ahí también Ezequiel, ¿no? Le da un nuevo corazón, un corazón de carne, que sea sensible a Él, que esté vivo. Pero solamente esa operación de corazón, esa solamente la puede hacer el Espíritu Santo. Yo le presento el Evangelio, pero es el Espíritu el que hace esa transformación, esa salvación. Entonces necesito presentarle la palabra y yo debo de confiar que la palabra tiene el poder para hacerlo. Es algo bien importante. Muchas veces dejamos de confiar en la palabra y confiamos más en nuestros métodos. Y te digo, no es que esté mal, pero lo primero en lo que debemos de confiar, lo único en lo que debemos de confiar es en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? A propósito, creo que es una buena pregunta, ¿no? Exactamente, ¿no? Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Pablo nos enseña tan claro, dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio, o sea, les anuncio el Evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea, dice Pablo, les voy a decir esto que yo recibí, este es el Evangelio, ahí les va, ¿no? Y dice en el 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que tengo que presentarle a la gente.
No tengo que presentarle felicidad, te va a ir bien, te va a bendecir en tu negocio. Eso no salva a las personas. Lo que salva a las personas es el hecho de que confíen de que tienen a una persona que murió por ellas en la cruz, que pagó sus pecados en la cruz y que tienen esperanza porque hubo alguien que lo hizo y solamente Cristo pudo haberlo hecho. Porque si no les dices esto, van a decir, pues, ¿Salvador de qué? Si yo no he hecho nada malo, ¿no? Pero cuando ven a la cruz y ven que el pecado produjo la muerte, y la podemos ver en Jesús, nuestra condena ahí, eso nos puede llevar a tener un corazón arrepentido. Entonces el Evangelio nada más. Y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, ¿no? Jesús es Dios y lo comprobó por la resurrección entre los muertos. Entonces es el Evangelio lo que necesitamos presentarle a las personas. Y aquí es donde participamos nosotros. Tenemos una participación activa de llevarles la buena noticia. Entonces, vamos a ver esto. Este asunto solamente te lo quería como mencionar, pero estamos un poquito más enfocados en la obra del Espíritu. ¿Okay? Yo le presento este Evangelio, pero ¿cómo actúa en el corazón del no creyente? Bueno, pues ahora sí vamos a Juan capítulo 16, que es lo que comenzamos leyendo, ¿no? Y dice, Juan 16, 8, que Jesús le estaba diciendo esas palabras a los discípulos porque iba a ser crucificado. Y tenían muchas dudas al respecto, pensaban que se iban a quedar solos, pero Jesús está diciendo, no, voy a enviarles a mi Espíritu Santo va a estar con ustedes hasta el fin del mundo, va a estar ayudándoles en todo y una serie de cosas respecto al Espíritu. Pero la obra que hace el Espíritu en el no creyente es la siguiente. Cuando Él venga, dice ahí, en el 8, Juan 19, 8, convencerá al mundo. Al mundo se le refiere al no creyente, o sea, a todos los que no han recibido a Cristo, a todos, absolutamente, ¿no? Y esta palabra convencerá significa hacer que otros se den cuenta. También en otra traducción dice demostrará o redarguirá o culpará, en el sentido de que le mostrará a las personas lo culpable que son. Eso es lo que hace el Espíritu. ¿Sabes? Yo puedo platicarles de Cristo a unas personas, les puedo decir que son pecadores, pero el Espíritu es el que los convence en realidad de que están haciendo algo malo, de que son de naturaleza mala y pecaminosa, de que su corazón está negro y muerto y necesitan nacer de nuevo. Ahora, los no creyentes no pueden entender el Evangelio y ser convencidos de estas tres cositas que vamos a ver adelante si no es por una revelación del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu les da una luz para que puedan ver a lo lejos dónde está la salida, ¿no? Solamente esto. Y ahora, en cuanto que el Espíritu los convence porque los convence, es la obra que hace el Espíritu, ¿sabes? El Espíritu Santo es Dios, Dios Espíritu Santo. El Espíritu siempre convence a las personas. Cuando tú les presentas el Evangelio y se los presentas con claridad, hey, eres pecador, te mereces la muerte, pero Cristo pagó el castigo por ti. La gente, el Evangelio tiene poder para hacer que la gente diga, ok, sí, tienes razón. Soy malo y merezco la muerte, ok. Pero ¿sabes qué no tiene, o Dios tiene libre albedrío en cuanto a esto? Que la gente pueda elegir. El Evangelio puede convencer, pero no puede obligar a nadie a que se arrepienta. Esa es una decisión personal. Pero hasta ahí llegó nuestra función como predicadores. Solamente les presento, el Espíritu les convence, pero ellos van a tener que tomar su decisión por sí mismos. Está padre, porque todas las personas van a poder decir, muchas te van a decir, no, sí, merezco la muerte, sí, soy culpable, pero no se van a arrepentir muchas. Eso es cierto, pero muchas van a venir a los pies del Señor Jesucristo. Muchas sí. Y ahora sí que como no sabemos quiénes son, ¿no? Pues tenemos que decirles a todos, porque todos hemos pecado, porque todos estamos condenados a la muerte, por eso. Ahora, tres cosas de las cuales convence el Espíritu Santo a la persona. Número 1, los convence de pecado. Nótese que dice pecado, no pecados, ¿no? Entonces, pecado significa, lo define muy bien Cristo, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Esta palabra pecado es errar el blanco, ya lo hablamos antes, ya lo han dicho también antes.
Es decir, no han cumplido el propósito que Dios les ha encomendado. No han sido perfectos. Jesús dijo, sed perfectos como mi Padre es perfecto. Y en ese estándar todos hemos errado, todos nos hemos equivocado y ninguno ha sido perfecto como Jesucristo. Entonces, dice, les convencerá de pecado por cuanto no creen en mí. El pecado por el cual nos va a juzgar el Señor, si llegamos allá así, es la incredulidad en Jesucristo. No es que los demás pecados no sean malos, ¿no? Robar, mentir, matar, esos no son buenos, son pecado, son pecados. Pero todos estos son producidos por una raíz, por un origen, que es la incredulidad. La incredulidad, digamos, produce un fruto de un chorro de obras pecaminosas. Entre ellas todas estas, matar, robar, etcétera, ¿no? Asesinar, mentir, desobedecer a los papás, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero esos son síntomas nada más. Un error en el evangelista, en nosotros como evangelistas, es atacar a la persona porque está haciendo algo mal. Ese no es el problema. El problema es su incredulidad de Jesús, que no creen que Cristo sea el Señor y que no creen que Él murió por ellos en la cruz del Calvario y que resucitó. Y no debo yo enfocarme en la actitud externa, sino en el corazón. Debo preocuparme porque ellos crean y confíen en Jesucristo. Ese es el asunto principal. Y una confesión genuina de fe, cuando la persona te dice, no, pues sí, tienes razón y no sé qué, me arrepiento y todo, esta confesión genuina de fe se va a ver reflejada en que va a dejar el pecado a un lado. Y va a verse reflejado en la sumisión a Jesucristo. Van a decir, Jesús, ahora yo te quiero obedecer. Ahora yo quiero seguirte, ahora yo quiero buscarte, ahora yo quiero conocerte, Señor. Una persona que no se arrepiente se caracteriza por vivir una vida rebelde. Así es. Pero una persona que ha creído tiene una actitud completamente diferente, pero tiene raíz en el corazón de la persona. Entonces, ahí sí ya no podemos hacer nada. Por eso los cristianos no venimos a cambiar ¿cómo se dice? No venimos a ser mejores personas, a que la gente tenga paz, a que la gente pues tenga amor en su vida o tenga felicidad. No. Nosotros queremos que ellos nazcan de nuevo, que ellos tengan una vida nueva, ¿no? Que sean perdonados, reconciliados con Dios, ¿no? ¿Qué diferencia? Entonces, bueno, ese es el pecado. Y de esto va a convencer el Espíritu al no creyente. Pero también hay un segundo punto que dice de justicia. ¿Y qué significa esto? Dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Esto de justicia, la palabra significa carácter de ser recto, o sea, recto en sí mismo, perfecto. Y en ese aspecto nos muestra, cuando el Espíritu Santo obra en el corazón, que yo no soy bueno, que ninguno de nosotros como seres humanos es bueno. Todos hemos pecado, ¿no? No hay uno justo. Todos somos pecadores, ¿no? Y sabes, me lleva también a reconocer que solamente hubo un hombre justo, y ese hombre justo es Jesucristo. En la Biblia, en primera de Pedro 2, 22 al 23, precisamente habla un poco al respecto, ¿no? Ya lo leímos ahorita un poquito, pero en primera de Pedro 2, 22. El cual no hizo pecado, hablando de Cristo. Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sabes? Jesús fue justo. También en Isaías 53, este pasaje tan fuerte, tan controversial, ¿no? Cómo es que Jesús, el Mesías, iba a ser un Dios sufriente, ¿no? Y vemos cómo Él, por ejemplo, en el versículo 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados.
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Dice ahí adelante, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él nunca pecó, él fue un perfecto, el justo. Me gusta mucho cuando en la película de C.S. Lewis, bueno, la novela de C.S. Lewis, vemos como a Edmund le llaman el justo, ¿no? Y me recuerda mucho a Jesús, ¿no? Porque Él es el justo, en Él no se halló engaño, ¿no? Y también debemos reconocer que si Él cumplió la justicia completa de Dios, entonces Él entró al cielo por sus propios méritos. Y si Él entró al cielo por sus propios méritos, entonces sé que alguien pudo cumplir toda la ley de Dios. Ese es Jesucristo. ¿Sabes? Debemos reconocer que el único justo es Jesús, no nosotros, y por lo tanto nuestra única esperanza es confiar en Jesucristo solamente. Nada más. Yo no soy justo, Él es el único, solamente tengo que confiar en Él y no me queda de otra parte, ¿no? Y de juicio, lo convencerá también de juicio el Espíritu Santo. Por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Qué significa? Esta palabra juicio significa separación, la realidad del juicio de Dios sobre una persona que es la persona de Satanás, el príncipe de este mundo. Esa frase, el príncipe de este mundo, se refiere a un gobernante que tiene autoridad para gobernar, valga la redundancia, el mundo. ¿Quién es este? En Mateo 4, verso 8. Mateo 4, verso 8. Dice lo siguiente: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, a Jesús, en este momento en el que el Satanás tentó a Jesús en el desierto y le dijo, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cómo es posible que Satanás le esté ofreciendo al Rey de Reyes la potestad sobre el mundo? Todos los eruditos bíblicos, la mayoría están de acuerdo en que porque Satanás tenía la potestad y la tiene en este momento. Satanás tiene el poder sobre este mundo porque Dios se lo ha concedido. No es tampoco que se lo haya quitado a Dios o que se le haya salido de las manos a Dios. No, claro que no. Se lo dio, pero vemos aquí en este pasaje cómo Él tiene la potestad, tiene el gobierno de este mundo. El diablo, Satanás, ¿no? ¿Cuándo y dónde? ¿No? Porque aquí en Juan 16 dice, convencerá al mundo de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es decir, el Espíritu Santo va a convencer al no creyente de que Satanás, el diablo, ya ha sido juzgado. ¿Cómo? ¿Dónde fue juzgado el diablo? ¿A poco ya fue juzgado? Yo pensé que todavía estaba vivito y coleando, como dicen por ahí. Pero no. En Colosenses capítulo número 2, vemos cómo en el verso 14 dice lo siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, es la obra de Jesús en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es en la cruz donde Jesús ya ha juzgado al príncipe de este mundo y lo ha vencido. En la cruz. Y sabes, el Espíritu Santo convence a las personas de que el diablo ya fue vencido. Por lo tanto, una persona creyente ya no tiene por qué estar haciendo los mandados al diablo, ¿no? Ya no tiene que estar sujeta a su potestad, ya no tiene que obedecer a sus deseos, ya no tiene que obedecer al mundo que lo orilla al pecado. Pero una persona que escucha el Evangelio y que el Espíritu hace su obra, va a estar convencida de que ya no tiene por qué darle más tributo al diablo. Ya no tiene por qué vivir una vida en pecado. Wow, me acuerdo muchísimo de esto, ¿no? Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Verdaderamente Dios nos da libertad.
Y ahora sí, convencidos, y si aceptamos el Evangelio, entonces ahora sí, dale la leche espiritual que quieras. Porque una persona que ha nacido de nuevo es lo que necesita. ¿Qué necesita un recién nacido cuando está ahí en tus brazos? Pues leche. Y sabes, ahora sí, la palabra va a poder hacer un efecto en su vida. Ahora sí va a poder crecer y conocer a Cristo, madurar en la fe, ¿no? Pero todo depende de esto, de la obra del Espíritu, pero también de nuestra responsabilidad como predicadores, ¿no? Entonces, bueno, esta parte creo que vamos a pararle ahí, pero ¿cómo es importante, pues, no? Es importante que nosotros dependamos entonces del Espíritu Santo. No somos nosotros. Nosotros vamos, les anunciamos, pero debemos de confiar en eso. Tú nada más entrega el mensaje, así, tan simple. Ora, ¿no? Ya lo vimos con César, debemos ser llenos del Espíritu para que el Espíritu haga su obra en el no creyente. Orar por los no creyentes para que Dios les conceda tener un corazón dispuesto a recibir esta noticia del Evangelio. Entonces, es la obra del Espíritu en el inconverso. Pues, ¿qué les parece? ¿Oramos? ¿No? Y yo te invito para que hagas tu lista de oración evangelizadora. ¿Te acuerdas? Esta lista, si los que están llevando navegantes, apunta, ¿no? 5 o 10 personas que tengas prospectas para platicarles, anótalas en tu libretita, ora por ellas. Y cuando Dios te abra la puerta, ¡pum!, así predícales, ¿no? Confiando, es el Evangelio, es el Evangelio. Vamos a dar gracias entonces. Bendito Salvador, gracias Dios. Gracias Señor. Porque no depende de nuestra capacidad, Dios. Tampoco depende, Señor, de nuestra elocuencia, sino que tú das este regalo, Señor. Tú quieres, Señor. Tú amas a la gente, pero te rogamos también a nosotros que nos uses, Padre, para poder platicarle esta noticia, esta buena noticia a nuestros amigos, familiares, Dios. Te pedimos, Señor, que tú convenzas a esos familiares que tú ya nos has puesto en la mente, Señor. Mi tío, mi abuelita, mi abuelito, mi sobrino. Señor, sé con ellos, Dios, que tu Espíritu Santo prepare sus corazones y que cuando nosotros podamos platicarles, ese Espíritu, Señor, les convenza de pecado, justicia y juicio, Dios. Y te rogamos, Dios, si es tu voluntad, permíteles el arrepentimiento, Dios. Y gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y capacítanos, Señor. Capacítanos para cumplir esta gran comisión que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.